presentando el caso clínico número 19 de infectología de la Universidad Nacional de Colombia. El resumen del caso es un hombre de 35 años que ingresó por un cuadro de 2 días de cefalea oxígeno-parietal de intensidad 10/10, antecedentes de importancia de una glomerulonefritis focal y segmentaria, de una vasculitis autoinmune, en manejo con prednisolona y micofenolato, y que había recibido un trasplante cadáverico renal en 2015. Dentro del examen físico neurológico no se documentan alteraciones, y dentro de los paraclínicos tenía un hemograma sin leucocitosis ni neutrofilia, una PCR normal, y un líquido cefalorraquídeo con hipoglucurraquia e hiperproteinorraquia y un gram negativo. Un TAC de cráneo normal. Posteriormente, dentro de la evolución se documenta un pico febril de 38,8, inician manejo empírico contra bacterias, y se documenta también una resonancia en la cual muestra una intensidad en la señal del tejido nervioso normal, no masas y no realces anormales. Dentro de los paraclínicos realizados, pues, se realizó también la prueba treponémica, la cual fue negativa. Se realizó también una que fue negativo, y tuvimos un film array que fue positivo para la detección de herpes simplex virus 2. Se realizó tanto en film array como en una PCR convencional. Entonces tenemos una meningitis por herpes virus. Sabemos que hace parte de los herpes viridae, que son virus de ADN de doble cadena rodeado de una nucleocápsida icosaédrica con envoltura con glicoproteínas derivadas de membranas celulares. Ahí podemos observar la estructura: en amarillo las glicoproteínas, en azul la membrana viral, y en azul claro la nucleocápside, con los tamaños que oscilan entre 120 y 260 nanómetros. Recordar que de la clasificación de Baltimore hace parte del grupo 1 de doble cadena de ADN. Dentro de la taxonomía de estos herpes viridae, reconocemos 3 subfamilias: alfa herpes virinae, los beta herpes y los gamma herpes. Y dentro de los alfa se divide a su vez en simplex virus y varicelo virus. Y dentro de los simplex virus encontramos los herpes virus simplex 1 y 2. Dentro del genoma, la descripción del genoma del virus herpes simplex 2, encontramos que tiene un genoma de aproximadamente 154 kbp, que tiene 2 regiones de secuencia única, la UL y la US, y estas están unidas con un par de elementos invertidos repetidos, o TRL, IRL, IRS y TRS. Y esta UL o región larga, en sus flancos pues están unidas también con la región, en los flancos pues con la región S, que es la región corta. Vamos a ver la comparación entre los genomas del herpes simplex virus 1 y 2. Vemos que realmente tienen una relación, pues un porcentaje de guanina citosina pues similar. Las regiones UL y US también son de un tamaño muy parecido, y pues la totalidad de genes que codifican es de 74. Entonces, de importancia, las glicoproteínas de envoltura, pues, que están relacionadas con la entrada del virus. Entonces podemos observar que está la glicoproteína D, B, H, L y C. Estas glicoproteínas pues van a estar codificadas dentro de las diferentes regiones de su genoma, como previamente pues observamos del UL y el US. Entonces podemos observar que en la región larga encontramos la M, la L, la H, la B, y en la región corta la D, la G, la J, la E, la I. Estos herpes virus pueden entrar por 2 mecanismos. Uno es por unión a través de receptores a la célula que va a infectar, y la otra es a través de la fusión directa con la membrana y la formación de un poro para la introducción del material genético. Dentro de los receptores descritos, entonces, para estos virus herpes, los importantes están el TNFRSS14, que se van a unir a la glicoproteína D
del virus simplex herpes 1 y 2. Otras dos importantes son la nectina 1, que también se va a unir a esa glicoproteína D de todos los herpes virus y de los herpes 1 y 2, y la nectina 2, que se une a la glicoproteína D del virus herpes simplex 2. Otro receptor importante es el heparansulfato, pero este solo establece interacción con el herpes simplex virus 1. Dentro de su mecanismo de replicación, pues ya describimos la entrada a través de una interacción con los microtúbulos. Se va a hacer un transporte de este material genético hasta el núcleo con la liberación de este ADN. En la transcripción de estos genes va a resultar en tres tipos de material genético, de genes descritos, que uno son los tempranos, los intermedios y los tardíos. Esta denominación es porque dependiendo, cada uno de estos va a tener diferentes funciones y momentos de acción respecto a la replicación del virus, dado que ahorita vamos a ver también un factor importante, una característica importante de estos virus es la latencia. Posteriormente a la transcripción de estos genes, su procesamiento en el aparato de Golgi, una tegumentación inicial, un egreso, la formación del virión y el egreso, pues va a producir la replicación de este virus. Cosas importantes, el herpes simplex virus 2 clásicamente se ha descrito por compromiso a nivel genital. En esta imagen podemos observar la morfología normal de la mucosa genital, donde podemos observar la presencia de axones en contacto con la epidermis. Entonces, el mecanismo de entrada es a través de lesiones que se pueden producir durante el coito en el nivel de la epidermis. A nivel de los queratinocitos se puede producir una replicación viral y en ese momento se producen los genes tempranos. Estos genes tempranos tienen como función importante la evasión inmune, la neurovirulencia y la síntesis de proteínas requeridas pues, para la replicación. Y posteriormente las proteínas tardías proveen los componentes estructurales de la cápside para que haya una replicación satisfactoria. El tiempo descrito entre la entrada del virus y la lisis celular clásicamente se ha descrito de 24 horas y este compromiso axonal, tener en cuenta que puede llegar a través de un transporte del virus al ganglio de la raíz dorsal, donde puede permanecer de manera latente. Dentro de la dinámica de reactivación, se sabe que en el momento inicial de la lesión vemos como hay un aumento progresivo de las células T, CD4, CD8 y células dendríticas, pero a medida que pasa el tiempo, la confluencia de estas células y la concentración va a ir disminuyendo y esto va a permitir la reaparición de nuevas lesiones en diferentes partes. Pero digamos que la reactivación a nivel del, cuando ingresa de manera periférica el virus, va a haber un transporte hacia el tejido nervioso. En ese momento hay diferentes factores que alteran esa latencia. Dentro de ellos se describen dos importantes. Uno son las proteínas líticas y otros son los LAT. Los LAT son los transcriptos asociados a latencia. Estos transcriptos pueden generar o evitar, por ejemplo, la apoptosis inducida por el herpes simplex virus 1 y puede que protege a estas neuronas de la apoptosis inducida por granzimas y por linfocitos T CD8. Hay otros factores descritos también en el mantenimiento de la latencia, como el mTOR, el PI3K, NGF, y que en un momento de estrés celular pueden verse alterados y pueden favorecer la aparición de esta reactivación. También se describe el posible transporte
de este tejido neuronal en el ganglio de la raíz dorsal a el sistema nervioso central, que podría ser la explicación del compromiso meningio o encefalítico de estos virus. Entonces, hay un equilibrio entre estas proteínas líticas y los LATs, que la alteración de estas funciones va a permitir la activación cuando disminuyen los transcriptos asociados a latencia y aumentan las proteínas líticas, va a asociarse con una activación del virus y la latencia se asocia con un aumento en estos LATs y una disminución en las proteínas líticas y por tanto también se asocia con la producción de polipéptido de células infectadas o ICP, que también va a estar relacionado con esta función de protección, de reconocimiento y destrucción por parte de las células, especialmente los linfocitos T CD8, producen las enzimas y la interferón gamma y va a producir la activación y va a llevar a la lisis también pues, de las células infectadas, pero se ve evitado por estos mecanismos virales. También desde el punto de vista molecular se han descrito metilaciones relacionadas con la infección latente. Dentro de esta se describe la H3K9ME, que es la trimetilación de la histona 3-lisina 9, que en un momento de estrés y a través de la JNK, esta quinasa, se va a permitir la liberación, la demetilación de esta histona y empezar la producción de mRNA lítico y la reactivación de la infección. En nuestra población, importante tener en cuenta que tenemos una prevalencia alta en nuestro país, mayor del 50%, en comparación con otras regiones del mundo donde la prevalencia no llega a estos niveles. Entonces, nuestra prevalencia es mayor que la población mundial en general. Dentro de las manifestaciones descritas para estos virus, entonces en el herpes simplex virus 1 tenemos la gingivoestomatitis, el herpes labial, la queratoconjuntivitis, el herpes cutáneo, el herpes genital y la encefalitis. Estos dos virus, el herpes simplex virus 2, comparte el compromiso genital y el compromiso pues, cutáneo. Pero clásicamente se describe más la encefalitis en herpes simplex tipo 1 y meningitis en herpes simplex tipo 2. Hay ciertas condiciones particulares que pueden cambiar las manifestaciones clínicas de estos virus en el herpes simplex virus tipo 1. En pacientes inmunocomprometidos podemos observar la infección cutánea diseminada, y también la infección visceral diseminada. Y en mujeres embarazadas, tener en cuenta la posibilidad de causar hepatitis. Y en herpes simplex virus tipo 2, en neonatos, pues el herpes neonatal. En inmunocomprometidos, nuevamente la infección diseminada, al igual que en pacientes con condiciones de piel pues preexistentes o lesiones previas. Esta revisión recogió 205 pacientes en Dinamarca con herpes simplex virus 2 y meningitis, dentro de los cuales pues cabe resaltar que, por ejemplo, la duración de los síntomas en promedio iba entre 1 a 3 días, con el promedio de un día, es decir, que la presentación es bastante aguda, es rápida de este cuadro. Las manifestaciones clínicas más frecuentemente documentadas, entonces se describen un 95% de los pacientes cefalea, en el 54% rigidez nucal, 73% náuseas o vómito, 76% fotofobia o fonofobia, solo 8% tenían lesiones genitales o mucocutáneas y el 74% de los pacientes presentaban una historia de fiebre. También podemos observar pues, que la elevación de la PCR no era muy marcada. En promedio se obtuvo 3 miligramos por litro con un intervalo entre 1 y 6.
Respecto a los hallazgos del líquido cefalorraquídeo, se describe un conteo de leucocitos de 360, de los cuales el componente mononuclear, la proporción fue del 97%, con unas proteínas en 1.1 gramos por litro, un lactato en 3.1 como hallazgos que podrían orientarlo a uno, y una razón entre plasma, entre líquido cefalorraquídeo y plasma de glucosa de 0.52. La mayoría de estos pacientes recibieron tratamiento antiviral con aciclovir o palaciclovir, el 96%, dentro de los hallazgos importantes. Dentro de las manifestaciones en encefalitis por herpes simplex virus 1, importante la fiebre en un 92% de los casos, pero además encontramos cambios de la personalidad en un 85%, disfasia, alteraciones del habla en un 75%, ataxia en un 40%, disautonomías en un 60%, hemiparesia o convulsión en un 38%. Hallazgos que también podrían orientarnos dentro del abordaje clínico de estas sospechas diagnósticas. Al momento de las descripciones de las imágenes del sistema nervioso central, la resonancia magnética se describe como la que tiene mejor rendimiento diagnóstico. Puede tener una sensibilidad que oscila entre el 80 y 90%, y detectan anormalidades, como pues la anormalidad en la encefalitis, en el herpes simplex virus. Dentro de las secuencias más sensibles está la DWI y el FLAIR, y clásicamente se describe un compromiso a nivel de los lóbulos temporales. Dentro de las imágenes descritas con frecuencia están las hemorragias, y también se describe que se respeta los ganglios basales. El TAC de cráneo es menos sensible, puede llegar a detectar anormalidades en un 50 y 60% de los casos, pero requiere de un mayor tiempo para la documentación o para poder identificar realmente estas anormalidades, con un promedio de 3.4 días. Y dentro de las anormalidades que se pueden identificar, pues se han descrito hipodensidades, hemorragia y edema. Dentro de las herramientas diagnósticas disponibles, entonces, para un diagnóstico directo se describe el aislamiento viral por cultivo celular, es el método de referencia. Sin embargo, pues requiere una serie de condiciones pues un poco a veces complejas para poder llevarlo a cabo de manera rutinaria. También se describe la detección antigénica a través de ELISA o inmunofluorescencia, y la detección a través de PCR. Pues es como la prueba de estándar, el gold estándar, dado que tiene una alta sensibilidad y alta especificidad. Y dentro de los métodos indirectos, pues están la serología usando ELISA e inmunofluorescencia. La PCR para herpes virus pues, tiene una sensibilidad 94 al 98%, especificidad del 98 al 100%. Tener en cuenta que usualmente se torna positiva dentro de las 24 horas de la instauración clínica y puede permanecer detectable entre 5 a 7 días, incluso después de haber iniciado el tratamiento con aciclovir. También puede presentar falsos negativos, que pueden presentarse si el paciente lleva más de 48 horas de tratamiento, pero si uno tiene un paciente con una alta probabilidad pretest, una prueba negativa, pues la recomendación que se hace en las guías de manejo de esta patología es repetir la PCR dentro de 3 a 5 días. Para el tratamiento, entonces, se disponen de diferentes pues, fármacos. Tenemos entonces el aciclovir,
el penciclovir, ganciclovir, cidofovir y foscarnet, cada uno con diferentes mecanismos de acción, que los voy a describir aquí. Entonces vemos que el valaciclovir es una prodroga del aciclovir, igual que el famciclovir del penciclovir. Estos dos van a la alteración de la timidinquinasa viral, se va a producir aciclovir monofosfato, que va a ser va a ser fosforilado por quinasas celulares y se va a producir aciclovir trifosfato, que finalmente va a alterar la producción, la traducción de este ADN viral. Esos son el cidofovir, tiene como característica que después de ser activado por las quinasas celulares va a inhibir la polimerasa viral, y el foscarnet pues sí inhibe directamente la polimerasa viral sin requerimiento de ser fosforilado antes de esto. La resistencia al aciclovir se va a dar por mutación de esta timidinquinasa viral. Si se muta, pues no se va a poder dar este cambio al aciclovir monofosfato y por ende al aciclovir trifosfato y la alteración a nivel de la replicación del ADN. Y el otro medicamento importante es el ganciclovir, que este va a inhibir la replicación viral a través de la producción de ganciclovir 5-trifosfato y que va a causar una inhibición de la polimerasa de ADN, esto por vías diferentes a la timidinquinasa viral. Entonces vemos como en caso de resistencia las opciones terapéuticas que se describen está el ganciclovir, el cidofovir y el foscarnet. Entonces, dentro del tratamiento, tenemos el aciclovir, 10 miligramos por kilogramo cada 8 horas, con una dosis total de 30 miligramos por kilogramo día. Sin embargo, en lesión renal pues, puede requerir ajustes con disminución de la dosis. Dentro del tiempo del tratamiento para meningitis, se puede dar de 10 a 14 días, y para meningoencefalitis se recomienda que se puede extender esa terapia hasta 21 días. También se sabe que el retraso en el tratamiento mayor de 48 horas se asocia con peores desenlaces, y uno de los efectos adversos que se puede presentar es la nefropatía inducida por cristales. Esto se ha asociado, o los factores de riesgo en relación con esta es la administración rápida, el uso de otros nefrotóxicos, las dosis altas, enfermedad renal previa y deshidratación. Por eso es muy importante mantener el estado de hidratación en estos pacientes, una de las medidas preventivas. Mensajes para la casa: en nuestro país tenemos una alta prevalencia de herpes simplex virus. Los herpes simplex virus 2 se asocia frecuentemente con meningitis, el herpes simplex virus tipo 1 con meningoencefalitis o con encefalitis. Los síntomas más frecuentes de la meningitis por herpes simplex virus 2 son cefalea, náuseas, fotofobia y fiebre. La imagen del sistema nervioso central con mejor rendimiento es la resonancia magnética nuclear, y la prueba de elección es la PCR en el líquido cefalorraquídeo con alta sensibilidad y especificidad, y que el tratamiento de primera línea es el aciclovir, y tener en cuenta los factores de riesgo para nefropatía asociada a cristales. Muchas gracias. Muy buena presentación. Doctor Álvarez, ¿quiere usted hacer el comentario de cierre o tiene una pregunta adicional? Doctor Álvarez. Muy bueno, muchas gracias por la presentación, excelente. Y yo creo que acá el comentario va hacia la importancia en las personas inmunocomprometidas, especialmente las personas en este caso con trasplantes, tener presente 3 aspectos importantes: el riesgo de las posibles infecciones oportunistas y reactivaciones, que se basa también en el riesgo de lo que se ha expuesto el paciente y ajustado a la realidad local y a la situación epidemiológica de cada persona. 2, el tipo de medicamentos que están recibiendo, que hace la diferencia en la posible inmunosupresión y el riesgo que se pueda tener, y también en el tiempo cómo se sostiene esa inmunosupresión, porque puede ser que en algunos pacientes la inmunosupresión se mantenga
importante dadas las características del mismo rechazo o no al trasplante. Aquí creo que con este caso también nos hace énfasis en la necesidad de tener presente otros virus que pueden estar como unas opciones en el árbol de diagnóstico, y también tener presente la ventaja de los métodos diagnósticos que son los que al final pudieron facilitar el diagnóstico en este caso.